tardes, hermanos, sean ustedes nuevamente bienvenidos en este domingo, este tiempo especial que tenemos para compartir la palabra. Mi nombre es Alberto Morales, pastor en la iglesia de Unifam Viveros, y nuevamente, amigos, hermanos, sean ustedes bienvenidos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios para que sea Él guiándonos y mostrándonos el propósito de su palabra para la iglesia de Viveros y para todos aquellos que puedan tener acceso a este mensaje de la palabra. Ahí, acompáñame cerrando tus ojos, inclinando tu rostro, y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos guíe. Señor Jesús, le damos la honra y la gloria. Queremos suplicarle, Señor, en esta tarde, en este domingo, el día suyo, Padre, en el día que usted fue levantado de entre los muertos, en el que su iglesia también, el día en que su iglesia se reúne, Señor, aún desde casa, queremos pedirle que sea usted guiándonos. Ya le hemos alabado, hemos ido a usted en oración, y ahora queremos pedirle, Padre, que tengamos todos nuestros sentidos puestos, Señor, en el compartir de su palabra. Quite todo obstáculo, toda distracción, y sea usted confirmándonos, Señor, en este llamado a la salvación, a la vida eterna, a una vida, Señor, que se encuentre desarrollándose, una vida cristiana que se desarrolla de manera saludable, Señor, y gracias, haga en este tiempo su perfecta voluntad y ayúdenos a seguir adelante. Guíe a las iglesias del movimiento de Unifam y toda iglesia, Señor, que en este día nos reunimos para honrar y glorificar su nombre y para ser edificados, Padre, como iglesia. Hágase pues su voluntad y guíenos en este tiempo, se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a compartir el mensaje en esta tarde que tiene por título Madurando en la Fe. Ahí está en la proyección, Madurando en la Fe. Recordaba que he identificado la necesidad de periódicamente estar compartiendo este tema de la madurez, porque siempre vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo, de alcanzar esa estatura del varón perfecto, dice la palabra, dicen las cartas, y creemos que es posible, y hoy tenemos esa necesidad, como siempre, desde que recibimos a nuestro Señor, y vamos a estar examinando el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Recordaba yo, mientras preparaba, mientras meditaba, mientras oraba, para que el Señor estableciera el mensaje que tendríamos que compartir hoy. Un comentario de William Barclay acerca de la carta a los romanos. Él la reconoce, la identifica en su comentario como la quinta esencia del Evangelio, y averiguando un poquito más pude saber qué significa la quinta esencia. Es el extracto, es el extracto de algo puro. Es poder sacar de una manera breve, aunque la carta tiene 16 capítulos, pero en 16 capítulos Pablo presenta completamente la condición del hombre caído, una teología precisa, bíblica, en la que podemos deletrear paso a paso la obra amorosa, la obra de justicia, justificadora, la obra santificadora, el propósito del Señor con su pueblo, con Israel. Ahora nosotros somos su pueblo, pero al llegar al capítulo 12 de la carta a los romanos, podemos ver que ya el apóstol presenta la necesidad de todo lo anteriormente expuesto que se vuelva práctico. Es importante, hermano, que lo podamos reconocer también así en nuestra vida. Qué importante es poder estudiar, qué importante es poder estar en la escuela dominical. Ahora no lo estamos, pero estamos confiando que pronto vamos a
a regresar a nuestro templo y vamos a retomar ese estudio, esos estudios que dejamos pendientes, pero que en este tiempo no hemos abandonado la palabra, hemos podido estar allí, pero qué importante que todo lo que nosotros podamos aprender sea práctico en nuestra vida, sea puesto por obra, que no solamente seamos oidores, sino también seamos hacedores de la palabra del Señor. Y para iniciar este tiempo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo te ves en tu diario vivir? ¿Te ves madurando día con día? No solamente en el conocimiento de la palabra, sino en la aplicación de la misma. ¿Qué ven los demás en cada uno de nosotros? Que sabemos de la palabra, que oramos, o que también lo podemos practicar. Porque así es como se refleja la madurez, hermano. Conociendo la palabra y poniéndola por práctica. Tengo aquí un pequeño artículo, quiero compartírtelo, acerca de la madurez cristiana. Permíteme, es un breve y tiene por título Una fe que madura, una fe que se encuentra madurando, y dice así: el Centro de Investigaciones Religiosas Search presentó unos resultados interesantes. Estos fueron obtenidos mediante el análisis de las respuestas que dieron muchos cristianos. El tema de investigación era: ¿cómo se puede saber si un creyente es maduro? Las respuestas se resumieron en 8 puntos. Primer punto: un cristiano maduro cree en primer lugar, sin duda alguna, en que por la gracia de Dios ha recibido la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, pues esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primer punto. Segundo punto: creen que Jesús siempre está a su lado, y esto hace que estén en paz y viven constantemente, de constante agradecidos. Tercer lugar: su fe es íntegra, es visible, se puede ver en su vida, en su familia, en su trabajo y también en la sociedad. Cuarto punto del cristiano que está madurando: oran, estudian la Biblia, asisten a los servicios, a su culto, siempre se esfuerzan por estar en un constante crecimiento espiritual. Número 5. Ponen esfuerzo en buscar el crecimiento espiritual de sus hermanos en la comunidad de fe, se involucran en la gran comisión, también llevando el evangelio a aquellos que no lo conocen o que no lo han aceptado. Número 6. Se esfuerzan y sienten responsabilidad por la felicidad de su prójimo, trascendiendo raza, sexo, estatus social, todo prójimo, se interesan por ellos. Número 7. Sienten un llamado hacia la justicia social y se esfuerzan por defenderla. Y número 8. Tienen como meta en la vida servir y amar a los demás. Este tipo de persona es un creyente maduro. Lo interesante de estos resultados, atención, hermano, amigo, mucha atención. Lo interesante de estos resultados es que la mitad de estos 8 puntos tienen que ver con la fe, de la relación del creyente con el Señor. Pero la otra mitad tienen que ver con la práctica del amor. Es decir, un creyente maduro no solo tiene que tener una buena relación con Dios, sino también necesita tener una buena relación con su prójimo. Así podemos identificar una vida cristiana en constante madurez. Qué importante que la misma palabra nos da la pauta para poder evaluarnos a la luz de la palabra. Tenemos nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo, y recordaba también algo que aprendimos desde nuestros estudios en el seminario, acerca de que nosotros debemos de estar siempre atentos, en primer lugar, a nuestra relación con Dios.
pero también al mismo tiempo nuestra relación con nuestro prójimo. Este ángulo que se forma nos ayuda a poder evaluarnos. Tengámoslo siempre presente, lo conocemos. Siempre el creyente debe estar atento a su relación con Dios y a su relación con el prójimo. Eso es lo que trata el apóstol Pablo en esta segunda sección de la carta a los Romanos, si lo podemos ver entre teología y después lo que esta teología tiene que ya ponerse por práctica. Tiene que ser una doctrina, hermano. ¿De qué sirve que nosotros tengamos una sana doctrina si esta no tiene ninguna o no tiene una completa aplicación? O decidimos qué parte de la sana doctrina hemos de aplicar y qué no. Entonces, en eso se enfoca el apóstol Pablo. Esta es la sección práctica, la relación con Dios. También va a tratar en segundo lugar que es importante que tengamos muy en cuenta la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esto se va a tener que ver reflejado en una correcta relación con los demás. Por eso la segunda sección del capítulo 12 en adelante habla de la relación con la iglesia, con las demás personas, incluso con aquellas que pueden llegar a considerarse enemigos nuestros, con las autoridades. Qué complicado ha sido también en este tiempo, ¿no? El simple hecho de escuchar a algunas personas que no están tan de acuerdo con las instrucciones que hemos recibido acerca de las autoridades, pero nosotros como creyentes, yo creo que hemos podido dar ese buen testimonio, sujetándonos, siendo hombres y mujeres de fe. Nuestra confianza está puesta en el Señor, pero nosotros siempre tendremos la disposición en nuestro corazón de acatar lo que las autoridades nos den como una instrucción. También la familia, la iglesia, la comunidad, ahí se tiene que reflejar la vida cristiana. Y quiero comenzar con puntos muy sencillos a compartir este tema, porque para que el hombre cristiano esté en este constante proceso de madurez, tiene que reconocer tres necesidades, tres importantes necesidades que están aquí en este capítulo 12 de la carta a los Romanos, y vamos a ir poco a poco, aunque el enfoque está en la tercera necesidad para poder estar madurando en nuestra fe. Vamos a ver que la primera necesidad que el hombre creyente que está madurando tiene es la necesidad de una relación verdadera con Dios. Lo vamos a encontrar allí en el versículo 1 y 2 de esta carta a los Romanos en su capítulo 12. Primera necesidad del creyente que está madurando es una relación verdadera con Dios. Vamos a ver, dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra porción también nos dice que él mismo declara, ¿por qué me dices Señor? Y si no haces la voluntad de mi Padre. Qué importante. Dice el versículo 1 en la versión Reina Valera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que te presentes, que involucres tu vida, que tú mismo te presentes espiritual y físicamente, como que presentes como un sacrificio vivo, también santo, limpio, puro, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es cierto, en el pasado hemos compartido, incluso hemos estudiado juntos acerca de la santidad, que es más que simplemente ser apartados para Dios. Esta capacidad que tenemos nosotros para decidir esta voluntad nos lleva a no solamente ser como un objeto apartado, santificado para Dios, sino que toda nuestra voluntad
sea entregada a la voluntad de Él. Y es lo que está mencionando. Primera necesidad del creyente que se encuentra madurando es una relación verdadera con Dios. Conocer la palabra, como ya el apóstol Pablo lo ha expuesto en 11 capítulos anteriores, pero ahora dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, preséntense completamente entregados al Señor, conságrense al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ya en el capítulo 6, en este decir que ya no participamos del mundo, capítulo 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya lo había planteado desde la teología, pero ahora nos dice que lo hagamos de una manera práctica, que esto es agradable al Señor, que ese es nuestro verdadero culto racional. Y en segundo lugar nos dice el apóstol en el capítulo 12, verso 2, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, algo muy importante. El cristiano que ha madurado y que está madurando reconoce este llamado. Dice la versión Dios habla hoy, en el versículo 2 del capítulo 12, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ya no sigamos la corriente de este mundo. No nos dejemos arrastrar, estemos firmes. Sí en la teología, sí en la doctrina, pero también en el llamado de obedecerla. Al contrario, cambien, fíjate hermano, amigo, qué importante el orden. En primer lugar, al contrario, cambien su manera de pensar. Y me pueden preguntar, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Hermano, amigo, esa es una de las grandes obras que la palabra hace en nosotros. Transforma nuestra manera de pensar. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra se encarga, la oración, la obediencia, la relación constante con nuestro Señor cambia nuestra manera de pensar. Dice la palabra que para el mundo esta palabra es locura, pues se ha de discernir espiritualmente. También en la obra del Espíritu Santo que recibimos cuando somos justificados por la fe, cuando somos salvos, cuando el Señor perdona nuestros pecados, hace posible que nuestros pensamientos cambien. Nuevamente, cambien su manera de pensar, y esto va a tener una consecuencia, para que así también cambien su manera de vivir. Entonces esto nos deja muy claro, es imposible cambiar la manera de vivir si previamente no ha cambiado nuestra manera de pensar. Recordemos, tengamos siempre presente que el cambio, que la obra que el Señor efectúa es de adentro hacia afuera, de nuestro interior a nuestro exterior. Si solamente pretendemos un cambio exterior, no seremos más que unos sepulcros blanqueados. Qué importante, la importancia del creyente que madura o que aspira a madurar, a reconocer la necesidad de una relación verdadera con Dios, conociendo la palabra y poniéndola por práctica, pero también aceptando el desafío de ya no seguir los criterios de este mundo, de aceptar esta renovación en nuestra mente, porque de esta manera nuestra manera de vivir va a cambiar. Qué importante. Continúa.
y así lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Y es cierto, aquí quiero hacer una puntualización muy importante. Siempre, siempre, siempre la salvación, la vida eterna, la santidad, siempre se tendrá acceso por la fe en Jesús, en su sacrificio. Pero este tiene que hacerse evidente en nuestras vidas. No es requisito obras para ser salvos, pero porque somos salvos es consecuencia el tener ese testimonio que a los demás impacte. Primera necesidad del creyente que madura o aspira a madurar: una relación verdadera con Dios. En segundo lugar, la segunda necesidad tan importante, incluso dudé en poderla enumerar dentro de la estructura, dentro del bosquejo, como un punto. Finalmente decidí que así fuera, teniendo la palabra. Este capítulo 12 en el versículo 3 es importante. Hoy hemos escuchado una palabra derivada de la situación que estamos enfrentando y el paso que hemos de dar en cuanto al regreso a la normalidad en esta situación de la pandemia. Y ha aparecido una palabra que vendrá una semana o unos tiempos de transición. Y miren que de inicio, cuando preparaba el mensaje, ubiqué este versículo 3 como un versículo de transición, pero después pude reconocer que no es correcto presentárselos así, porque la transición implica el pasar de un periodo o de una etapa a otra, pero la que queda atrás es eso, quedó ya atrás y se avanza a la siguiente. Aquí no puede ser así, porque siempre debemos de tener presente la primera necesidad. Nunca podremos aspirar a una vida madura, cristiana, si abandonamos la primera necesidad. Eso tiene que ser lo primero en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Entonces yo este versículo 3 lo quiero presentar como indispensable. Indispensable esta necesidad del creyente consigo mismo. Y dice así, importante, segunda necesidad del creyente que madura, que está madurando, dice la versión Reina Valera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es crucial, esto es importantísimo. El Señor nos llama a que pensemos sobriamente de nosotros mismos, acerca de nosotros. Y qué difícil es. Puede ser que traigamos todavía pensamientos, un concepto de nosotros mismos, aún una pequeña cantidad, y es consecuencia del pecado en la humanidad. El Señor Jesús lo plantea en el capítulo 7 de Mateo, donde nos llama a que no estemos tan atentos buscando la paja en el ojo de nuestro prójimo, que primero podamos ver qué está sucediendo con nuestras vidas. Y esa es una tendencia, sobre todo de aquellos que aún no conocen del Señor. Estemos orando por ellos. Qué frecuente es poder caer en la tentación de tener un pensamiento más elevado de nosotros, que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros planeamos, que lo que nosotros nos involucramos, por una extraña razón que incluso no identificamos, es mejor que lo que los demás hacen. Incluso cuando llegamos a cometer un error, o algo más que un error, pensamos para nosotros mismos que no es tan grave. Pero cuando alguien cae en esta condición, qué fácil es poder señalar. Y eso es lo que dice el apóstol
Pablo en esta exposición de las necesidades para la vida madura. Debemos de tener un concepto humilde, sensato de nosotros mismos. Y miren, que el que está escribiendo, la inspiración es del Señor, pero el apóstol Pablo que escribe está consciente del llamado que está haciendo y lo que esto implica. Él, habiendo sido un perseguidor de cristianos, tuvo su encuentro personal con el Señor y esto transformó su vida, vino un cambio radical. Y desde ese encuentro que tuvo con el Señor, nunca más volvió a tener un concepto equivocado de sí mismo. Es importante, es lo que le dará a nuestras vidas esa posibilidad, en verdad, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mientras permanezca en nosotros la incapacidad de poder tener ese pensamiento sobrio acerca de quiénes somos, nos va a costar mucho trabajo acceder a la madurez. Hay una pregunta, ¿verdad?, que permanece a lo largo de la historia y que fuera de la Biblia fuera de la Biblia y de una relación con Dios no la vamos a responder. ¿Quién soy y para qué existo? Qué interesante. El apóstol Pablo, los apóstoles, en sus cartas, en el saludo, fíjense, nos dan la respuesta de ellos mismos. ¿Quién soy? Pablo, apóstol, enviado por el Señor, con un propósito, servir a los demás. Qué importante. Pablo es un hombre congruente, es un hombre íntegro, que escribe de lo que ya experimentó en su vida, porque él pudo acceder a la madurez teniendo una relación verdadera con Dios y habiéndose despojado de él mismo. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera para sí mismo. Él se encargará de darnos esa vida, no nosotros. Y en esta condición entonces vamos a poder avanzar en la madurez. Segundo punto, el creyente que aspira a la madurez o que está caminando en la madurez para permanecer, necesita tener un correcto concepto de sí mismo. Y ahora vamos al punto número 3, porque el cristiano, y esta es una evidencia, acompáñame ahí en tu Biblia, antes de que vayamos, para poder ampliar un poquito más a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Tenemos que establecer esta gran verdad. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, que está relacionado con la tercera necesidad. El creyente que está madurando, en tercer lugar, necesita tener una relación con los demás. No existe un creyente maduro aislado o que está en constantes dificultades por él mismo con los demás. Tercera necesidad, la importancia de las relaciones con los demás. Por eso la carta de manera práctica ya trata todas estas relaciones. 4:20 dice el apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguien piensa que tiene una relación firme con Dios y que tiene un concepto sencillo, sensato, sobrio de él mismo, pero que esto no le ha ayudado a tener una buena relación con los demás, necesita meditar en esta parte.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y todo el capítulo 3 de la primera carta de Juan habla de, como hijos de Dios, necesitamos amarnos los unos a los otros. No nos vamos a quedar aquí, vamos a regresar a la carta a los Romanos, porque es importante. Es importante en estos tiempos que tengamos presente esta necesidad. Es una necesidad. Es una grande necesidad. Nuestras relaciones, hay obras incluso cristianas. Cómo llevarse bien con los demás. Y mira que llevarse bien con los demás inicia desde casa. La semana pasada hablábamos acerca del varón, ¿verdad? Del varón que iba con los peregrinos, que subía al templo, pero el varón que es esposo, el varón que es padre, pero el varón también es amigo, el varón también es ciudadano, el varón también es hermano en la iglesia, servidor. Entonces, siempre vamos a estar relacionándonos. La importancia de las buenas relaciones. Y el apóstol ya hace que la teología, que la sana doctrina que presentó, ahora se aplique. Y yo creo que tenemos todos, yo tengo una gran necesidad de seguir aprendiendo. Vamos a ver acerca de esta necesidad. O también le pudiéramos llamar a este punto, a este tercer punto, hermanos, reconozcamos que nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Esto es desde el propósito, es parte del propósito original de Dios. No que alguien viva para sí mismo, ni que se aísle. Las relaciones los unos con los otros. Del versículo 4 al final del capítulo. Vamos a ver en primer lugar los dones que el Señor da y el propósito. Si el Señor da dones, los da con un propósito. Vamos a ver allí, versículo 4, acompáñame ya ahí, pongamos nuestra mirada en este versículo 4, acompáñame en esta exposición. Dice, porque de la manera que en un cuerpo, hablando de la iglesia, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Qué importante. Hay unos miembros que son más vistosos, ¿verdad? Y otros que permanecen ocultos. Pero qué importante reconocer. Ya en el ministerio, ya dentro de la iglesia, ya con las habilidades que el Señor nos ha permitido, que todos son importantes, que somos parte de un cuerpo, que si uno no funciona, el cuerpo completo no va a funcionar. Y también tenemos que recordar que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice el apóstol Pablo, así nosotros, tomando esta analogía del cuerpo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, hermanos, somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un mismo cuerpo y miembros los unos de los otros. Hay que tener mucho cuidado. Esto es fundamental para el desarrollo de la iglesia y para la madurez en la vida cristiana. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. En esta tercera necesidad del creyente que madura, que está madurando, tenemos que reconocer que hay dones, pero que todos son dados por Dios, dados por el Espíritu, con un propósito: la comunión, la edificación, y de esta manera se da la gloria al Señor.
La gloria, darle la gloria al Señor, sí es importante poderlo declarar con nuestros labios, poderlo de manera oral expresar, pero tiene que ser acompañado de la obediencia. Y miren que ya la primera necesidad nos preparó para llegar aquí. Por eso el apóstol lo establece el orden: preséntate como un sacrificio vivo, entrégate por completo al Señor. Después, ten un correcto concepto de ti mismo, y eso te prepara para poderte llevar de una manera correcta con los demás. Si alteramos el orden, no va a ser posible, aún con la mejor intención. Por eso, reafirmemos, confirmemos nuestra relación con el Señor y no tengamos un pensamiento más elevado de nosotros mismos. Porque si el Señor nos ha permitido un ministerio, una tarea, un encargo dentro de la iglesia o aún en casa, no ha sido por nuestra habilidad. Porque si la podemos identificar, o los dones, Él nos los ha dado como parte de un cuerpo con un propósito, y somos miembros los unos de los otros. Para eso el Señor, el Espíritu Santo, da dones de manera soberana. En segundo lugar, en esta tercera necesidad, el apóstol hace un llamado a que el amor no solamente se declame, no solamente se enseñe, sino que el amor se practique. Nuevamente, la importancia de la enseñanza práctica que conecta nuestro corazón con nuestra mente. Puede haber una distancia de kilómetros estando tan cerca en cuanto a nuestro cuerpo. Pero el Señor nos da ese llamado, pero también nos da el poder y la posibilidad de que se practique. Está allí: practiquen el amor, del versículo 9 al 13. Acompáñame ahí. En primer lugar, dice el apóstol, el amor, que el amor sea sin hipocresía, que su amor sea sincero, que si tú tienes una actitud con quien sea, que si tú tienes palabras con tu hermano cuando estás con él, palabras de reconocimiento, palabras de aliento, palabras de ánimo, que tu sentir sea también cuando no estás con él. Porque qué difícil va a ser que seamos de una doble cara. Que cuando estemos con alguien presentemos nuestra más grande sonrisa, y es algo que a mí me entristece mucho, porque sí llega a suceder. Y es cierto, puede haber diferencias, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el Señor nos da la gracia y la oportunidad de poderlas arreglar de una manera, en primer lugar, guiados por Él, y que termine siendo de bendición. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Versículo 10: amaos los unos a otros con amor fraternal. Ámense como hermanos, que no solamente nos digamos hermanos, sino que el trato sea de hermanos, y que en verdad nos sientamos hermanos, los unos a los otros. Y lo que dice, dándose, dice la versión Dios habla hoy, en cuanto a honra, en la Reina Valera, en cuanto a honra acerca de los hermanos, prefiéranse los unos a los otros, primeramente con los de la familia de la fe. Qué importante. En cuanto a honra, hermanos, tengamos preferencia los unos por los otros, dice la versión Dios habla hoy, dándose preferencia y respétense mutuamente.
Verso 11. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere esfuerzo, hermano. El amar al prójimo requiere esfuerzo, solidaridad. Que si hemos llegado a un acuerdo acerca de cualquier tarea, pues nos involucremos todos. Es cierto, hay ocasiones como en la que estamos enfrentando, que algunos hermanos, incluso preparando el regreso, podrán estar imposibilitados, pero sé que estarán haciendo esa parte que el Señor les ha dado en oración en casa. Pero involucrándonos. Mira, la vida cristiana, recuerdo ahora el llamado a Josué, es de esfuerzo y de valor. La vida madura requiere también esfuerzo y mucho valor. Esfuércense, no sean perezosos, dice la versión Dios habla hoy. Sirvan al Señor con un corazón ferviente. Verso 12, vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten juntos con valor los sufrimientos y nunca dejen de orar. Fíjate qué importante. Prácticas parece ser que tan básicas en la vida cristiana, pero que nunca pueden dejar de ser, porque entonces la madurez será muy difícil alcanzarla. Ámense, practiquen el amor, hablen del amor, prediquen del amor, pero practiquen sobre todo el amor. Y 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, hagan suyas las necesidades de los hermanos, reciban bien a quien los visita. Y ahí está este llamado a la práctica del amor. Y por último dice el apóstol Pablo, ya en los versículos restantes del 14 al 20, tenemos un versículo al final, el 21, pero del 14 al 20, dice el apóstol Pablo, en esta tercera necesidad para madurar, de llevarse bien, relacionarnos con los demás, estén bien, ¿con quién? Con los que te simpatizan, con el que tienes una amistad de más tiempo, con el que está junto contigo en el ministerio. No. Estén bien con todos. Fíjense, hermanos. 14. Y yo nuevamente lo vuelvo a compartir, porque lo experimentamos, porque lo sabemos. Nosotros como creyentes, verdaderamente, en nuestro corazón no tenemos a ningún enemigo. Pero puede ser que alguien de momento esté disgustado con nosotros. Y qué difícil es, sobre todo cuando es dentro de la iglesia. Y llega el momento en el que nosotros ya no podemos hacer más, lo vamos a ver también. Pero que nunca desaparezca este llamado y esta buena disposición de nuestro corazón genuina a llevarnos bien con los demás, que siempre haya disponibilidad de nuestra parte. Si la otra parte ya no participa, si es que ha habido un conflicto o una diferencia, no es que digamos ya no es mi asunto, no, pero también ya en esa parte estamos imposibilitados. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan, pero nunca hablen mal, pero nunca maldigan. Verso 15, esto que de constante está, incluso lo tenemos ya grabado en nuestra mente, pero ahora es necesario que lo estemos practicando constantemente. Alégrense con los que están alegres, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Qué importante. Y es cierto, dicen que es más difícil alegrarnos con los que se alegran, que mira, que si alguien ha perdido un familiar, que si alguien está con una enfermedad, pues llega a no ser tan complicado que pueda sentir nuestro corazón esa identidad, ese identificarnos. Pero dicen algunos
Yo creo que en la iglesia no sucede, que cuando alguien alcanza una meta, un logro, pues es más complicado. Pero yo creo que nosotros nos gozamos y vamos a seguir pidiéndole al Señor que confirme este sentir en nuestro corazón. Verso 16, unánimes entre vosotros, fíjate, la importancia de la humildad, no orgullosos, poniéndonos al nivel de los humildes. O sea, que nuestro sentir, que nuestro anhelo sea no ocupar los primeros lugares. Que si algo se ha de manifestar en nosotros, sea la obra del Señor. Que todo lo que hagamos tenga como propósito honrar el nombre del Señor y servir a los demás. No presuman, fíjense, no sean sabios en su propia opinión. Ya retoma, ¿verdad?, el versículo 3, no tengan un concepto superior de ustedes mismos, no se sientan sabios en su propia opinión. Dice la versión Dios habla hoy, no presuman de ser sabios. No pretendan conocerlo todo, porque va a comenzar, porque si ustedes asumen que lo conocen todo, pues hay algunos que conocen menos. Y esto es verdad, fíjense, el capítulo 15 habla de los maduros y de los débiles. Pero aquel que se asume maduro no lo hace con el propósito de sentirse más que alguien más, que algún otro que apenas está iniciando, sino asume el cuidado del pequeñito. Y mira qué importante es el cuidado del pequeñito dentro de la iglesia. Tengamos ese cuidado. Mira, en la iglesia hay muchos hermanos que han madurado. Y a veces reconocemos que en todos hay necesidad. Pero qué importante es que estemos muy atentos a los pequeñitos, sin descuidar a los hermanos que han alcanzado la madurez. Pero qué importante tener ese cuidado con los pequeñitos, no ser piedra de tropiezo, no desanimarlos, ayudarlos a que den esos pasos para que se confirmen en la fe. 17. Mira, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. De todos. Procuren lo bueno delante de todos. Procuren hacer lo bueno. Y 18. Esto es importante. Nos responsabiliza, pero también nos quita muchas cargas. Hasta donde dependa de ustedes, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ested en paz con todos los hombres. Hagan cuanto puedan ustedes por vivir en paz con todos. Y tengo que reconocer que habrá algunas ocasiones en las que todo nuestro esfuerzo y obediencia no va a alcanzar, porque se necesita que dos estén de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? Allá habla, ¿verdad?, esta porción de la relación con el Señor, pero también aplica. O sea, nosotros pongamos todo de nuestra parte. Y si tenemos que volver a buscar a alguien, pues hagámoslo. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte, confiando en que el Señor va a hacer la obra. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Un creyente no busca la venganza, por cuanto la primera respuesta que el Señor pone en nuestro corazón después de un agravio es el perdón. Y después se trabaja para la reconciliación, ¿verdad? Pero nunca aparece el deseo de la venganza, de desquitarnos, de buscaré la primera oportunidad para que me la pague. No funciona de esa manera.
No, dentro de la iglesia no funciona de esa manera. Por eso, fíjense, todos estos pasos nos ayudan a cambiar nuestra manera de pensar, para que, habiendo renovado el entendimiento de nuestra mente, cambie nuestra manera de vivir. Por eso está construido este capítulo de esta manera. Antes bien, dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y mira, la versión Dios habla hoy, pues es un poquito más accesible, requiere más trabajo la Reina Valera, y hay que hacerlo. Ahora te presento Dios habla hoy, porque nos lo abre en la predicación, nos lo completa. Pero yo te animo a que en tu estudio utiliza la versión Reina Valera, y que el esfuerzo que tengas que hacer, inviértelo. Es una excelente versión la Reina Valera, y nos apoyamos con una buena versión también, como Dios habla hoy, que dice de esta manera: y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y lo último, así harás que le arda la cara de vergüenza. No será tu intención que le arda la cara de vergüenza, pero ese será el resultado que lo pondrá a pensar acerca de su proceder. Qué importante. Ahí están las tres necesidades en la vida del creyente que madura, o del que aspira a madurar. En primer lugar, tenemos que reconocer la necesidad de una relación verdadera con Dios. Que conocemos la palabra, que asistimos a la iglesia de Unifam. Nosotros en Unifam Viveros, pero de igual manera el resto de nuestras iglesias hermanas y muchas iglesias tenemos una doctrina sana, pero tenemos que practicar esa doctrina. Cambiemos nuestra manera de pensar, renovemos el entendimiento de nuestra mente, y de esta manera va a cambiar nuestra manera de vivir. Vivamos para el Señor, presentémonos, conozcamos la palabra, pero obedezcamos la palabra. Y en segunda necesidad, no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Un carácter humilde, un carácter sencillo, que acepta el amor a Dios sobre todas las cosas, pero también que tenemos un prójimo, que ahí se cumple la ley y los profetas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la tercera necesidad, que cuánta, valga la redundancia, que cuánta necesidad nos está haciendo. Cuánta necesidad tenemos hoy en día de relacionarnos bien con los demás. Iglesia de Viveros, nos necesitamos. Y resulta que estamos en la antesala de regresar a congregarnos, según los tiempos y la voluntad del Señor, y la determinación de las autoridades. Vamos a esperar pacientemente. Termina el capítulo diciendo, verso 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. No te dejes vencer por el mal, porque va a estar acechando, pero vence ese mal con el bien. Quiero concluir este mensaje con un llamado, amados hermanos de la iglesia de Viveros, y todos aquellos que puedan compartir este sencillo mensaje. Vamos a regresar. Anhelemos ese regreso. Se están preparando, está la transición ya en la Ciudad de México. Como Estado de México tendremos que esperar ese anuncio de las autoridades, de nuestro gobernador, pero que el principal llamado esté en nuestro corazón. Y este mensaje tiene ese propósito: que querramos regresar porque amamos a Dios sobre todas las cosas,
y porque queremos relacionarnos mejor que antes con nuestros hermanos. Mira, aquí el apóstol está hablando a la iglesia. ¿Y cómo vamos a impactar a los que no conocen del Señor si a través de la iglesia no hay una unidad? Es un tiempo importante para meditar, para reflexionar, pero también para hacer un compromiso. Señor, te amo sobre todas las cosas. Ayúdame a no tener un concepto más alto de mí mismo. Lléname de tu humildad, de tu sencillez, de tu propósito. Tu palabra dice que tú no viniste a ser servido, sino a servir y a entregar tu vida en rescate por muchos. Ayúdame a compartir ese propósito tuyo, porque quiero seguir madurando para tu honra, para tu gloria y para llevarme bien con los demás. Porque, mira, se ha vuelto también tan complicado este tiempo que necesitamos reconocer la voluntad del Señor. Hoy muchos ya se acomodaron a quedarse en casa, porque ha resultado muy accesible y de momento no hay otra opción. Pero que este anhelo en tu corazón sea el regresar a la casa de oración cuando el Señor te lo permita. Sé que de inicio muchos no van a poder porque estarán dentro del grupo que todavía tienen que permanecer en casa, y háganlo. Estaremos orando, pero a los que el Señor nos permita regresar en este proceso, podamos involucrarnos, es el llamado. Que anhelemos, no por obras, sino por la fe que el Señor ha puesto en nosotros, y que el Señor nos esté guiando. Iglesia de Unifam Viveros, movimiento de Unifam, anhelemos el regreso en los tiempos del Señor, con las instrucciones de nuestras autoridades, pero que esto que el Señor pone dentro de nosotros, no solamente para madurar, es muy importante. El anhelo es muy importante, pero esa decisión de vivirlo tiene que acompañar al deseo de madurar, ese anhelo de estar con nuestros hermanos. Anhelemos ese regreso, preparémonos para el regreso, y aquí tenemos las instrucciones que el apóstol Pablo nos presenta, y estemos confiando en el Señor. Estemos en este camino de la fe, creciendo en la gracia del Señor. Vamos a orar para terminar este tiempo y anhelemos esta madurez. Señor Jesús, le damos gracias en esta tarde, en este domingo, Señor, que usted nos da la gracia y el favor de podernos reunir a través de este medio. Le doy gracias por su iglesia Unifam Viveros, por la Junta, Señor, por la Junta Administrativa, por los ministerios, por cada familia, Señor, que nos congregamos, por los que lo hacemos con algunos miembros de nuestra familia, y por mis hermanos que todavía, Señor, sus familiares están escuchando su palabra, que usted está esperando, Padre, que inclinen su corazón a usted, pero somos un solo cuerpo. Confírmenos en este llamado que usted nos da a presentarnos, Señor, como este sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Ayúdenos a pensar sencillamente de nosotros, pero grave en nuestro corazón, grave en mi corazón, el amar a todo prójimo. Pero que, Señor, el anhelo de mi corazón siempre esté en relacionarme de una manera poderosa con mis hermanos de Unifam Viveros y todo aquel que profese la fe en usted, Señor Cristo Jesús. Bendíganos. Le estamos muy agradecidos porque en medio de toda esta turbulencia usted nos mantiene firmes. En usted hemos creído y en usted, Señor, siempre hemos sido bendecidos. Síganos guiando, guarde nuestras vidas y sobre todo, ayúdenos, Padre, a caminar con usted. Pase lo que pase, no nos vamos a soltar de su mano.
pero necesitamos, Padre, de su dirección y de su poder, Espíritu Santo, para que esto sea posible. Hoy, en este domingo, le entregamos por completo nuestra vida. Hágase su voluntad en nuestras vidas y síganos guiando. Le agradecemos todo y le suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas tardes. Que el Señor nos siga bendiciendo.